Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias por estar el día de hoy en la sesión síncrona programada para esta semana número 5. Como siempre digo, por respeto a los que se conectan en tiempo y forma, vamos a iniciar con la clase. El día de hoy vamos a ver el tema denominado, o el capítulo número 5, que habla de lo que viene siendo el balance general o estado de situación financiera. Para recapitular un poquito, si recuerdan, vimos lo que vienen siendo las nociones preliminares, donde veíamos qué es la contabilidad, cuáles son los servicios que presta un contador, cuáles son las características de un sistema contable, etcétera. Y luego vimos las cuentas, el capítulo número 2, donde hablamos de lo que vienen siendo las cuentas de activo, pasivo. Después vimos el capítulo 3, donde también vimos algo de esas cuentas, pero en cuanto a su denominación y a su movimiento, cuándo se cargan, cuándo se abonan. Y en el capítulo número 4 hablamos de lo que viene siendo las principales cuentas de activo y pasivo y cómo se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad y exigibilidad según sea el caso. Ahorita vamos a ver el capítulo número 6, pero no es el número 5, porque el número 5 habla de estados financieros. Aunque no vamos a ver ese capítulo en sí, en lo que viene siendo la clase o el curso, sí vamos a ver lo que viene siendo, lo que abarca esos dos conceptos de estados financieros, que es tanto el balance general como el estado de resultados. Y el día de hoy vamos a ver el balance general que corresponde al capítulo número 6. Antes de iniciar con la clase, me voy a permitir hacerles dos anuncios. Por ahí, la próxima semana se va a programar una sesión síncrona en el horario habitual de los miércoles a las 8 de la noche, donde vamos a ver el tema, o más bien dicho, vamos a hacer un repaso general de lo que vienen siendo los 5 capítulos que vimos previos al examen parcial. El examen parcial va a estar configurado a partir del día 9 de julio, o sea, es decir, de este año, desde el viernes de la semana que entra y hasta el día 12 de julio, es decir, va a tener una apertura el examen parcial de 4 días, de primeras horas del viernes 9 de julio y hasta el último minuto del día 12 de julio, que es lunes. El examen parcial va a constar de 30 preguntas, son 30 preguntas que obviamente tienen que ver con lo que hemos estado viendo en estos primeros capítulos. Van a ser preguntas al azar y obviamente se van a tener 2 intentos para contestar el examen, ¿ok? Es nada más, se los quería comentar para que estemos todos en la jugada. Esta semana, yo creo que entre jueves y viernes se va a estar programando ya la sesión para la próxima semana, donde, reitero, vamos a ver un resumen general de lo que vienen siendo, un previo de lo que vienen siendo los primeros 5 capítulos, y de ahí vamos a ver qué nos puede servir de base para el examen parcial. Dicho esto, vamos a iniciar con la clase. Me voy a permitir presentarles una diapositiva donde vamos a ir desglosando lo que viene siendo el balance general, el cual prácticamente pues lo tomamos todo, lo que viene siendo las diapositivas, lo tomamos directamente de lo que es la bibliografía, que es el curso de contabilidad 1 de Elías Lara Flores. Permítanme un segundito. Nada más, de la manera más atenta, les pido me confirmen si se ve la presentación. Sí, maestro. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con la clase. Como les comentaba la vez pasada, ahorita antes de iniciar la sesión, los primeros capítulos fueron prácticamente una introducción a lo que vienen siendo la contabilidad. Sí. Por ahí hay un micrófono abierto, Juan, por favor, si me puedes apoyar. Vimos nociones preliminares, las cuentas de activo, pasivo, su grado de exigibilidad, qué movimientos tienen, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se plasman esas cuentas en el estado financiero denominado balance general. De hecho, en la clase, sí, no te preocupes, Juan, no hay ningún problema. Más que nada para que todos los demás puedan escuchar la clase, ¿verdad? Vimos inclusive un ejemplo por ahí, creo que Arturo, alguien comentó que si ese estado general era en forma de reporte, en forma de cuenta. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos de ese balance general y vamos a desglosar cada uno de los conceptos, qué es lo que debe de contener un balance general, cada cuándo se debe de presentar y algunos conceptos muy puntuales de este estado financiero y sobre todo para qué nos sirve. ¿Ok? Vamos a iniciar. Como ya lo comentamos, estamos en el curso de contabilidad 1. Aquí, aunque dice capítulo 5, es el capítulo número 6 del libro que estamos viendo ahorita. Y vamos a empezar con lo que vienen siendo los conceptos.
¿Qué es el balance general o estado de situación financiera? El balance general o estado de situación financiera es un documento contable que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada. En la clase pasada les comentaba yo que los estados financieros, tanto el estado de resultados como el balance general, se tienen que presentar por periodos. Generalmente las empresas hacen juntas administrativas, el consejo de administración o como esté conformada la administración de una empresa para revisar esos estados financieros. Generalmente estos estados financieros son a un periodo y generalmente la revisión de esos estados financieros se tiene que hacer de manera mensual. Recuerdo, y si no les comento, que no nos podemos esperar a periodos tan largos para ver cuál es la situación financiera. Si nosotros vemos un balance general el 31 de enero, pues lo más lógico es que veamos el 28 de febrero cómo se ha estado comportado financieramente la empresa, es decir, cómo disminuyeron nuestros activos o cómo aumentaron nuestros pasivos o cómo disminuyeron nuestros pasivos, y si nuestro capital contable tuvo una modificación por las operaciones que se ven plasmadas en el estado de resultados. Es por eso que se comenta que el estado financiero, denominado también balance general o estado de situación financiera, debe de presentarse en una fecha determinada. Aunque la literatura nos diga que los estados financieros se deben de presentar de manera anual, es la regla general, pero generalmente o de manera cotidiana, por así decirlo, se hacen de manera mensual para estar revisando las operaciones comunes de un negocio. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es el balance general? El balance general presenta la situación financiera de un negocio porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comentamos desde un principio cuando empezamos a ver las cuentas del activo. ¿Qué significa con que muestra detalladamente el valor de cada una de las propiedades? Pues se refiere a todos los activos, es decir, todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o del negocio. Y también muestra detalladamente el valor de las obligaciones y o deudas que debe de tener o que tiene un negocio a esa fecha determinada. ¿Qué quiere decir con esto? Que el balance general, si lo presentamos al 30 de junio, pues obviamente tenemos que incluir todos los movimientos que correspondan a activos o todos los saldos de esos activos y todos los saldos de esos pasivos, así como el valor del capital contable. Ahorita no me quiero meter tanto en el tema del capital contable porque es un tema un poquito más extenso y va muy relacionado con el tema de estado de resultados. Sin embargo, ahorita vamos a comentar por qué sufre variaciones el capital contable, ¿verdad? La situación financiera de un negocio se advierte por medio de una relación entre los bienes y derechos que forman su activo y las obligaciones y deudas que forman su pasivo. Ya lo mencionamos. Para mayor claridad, supongamos dos negocios que tienen los siguientes activos y pasivos. Estos dos negocios, inclusive creo que estos conceptos vienen ahí en lo que viene siendo la bibliografía. Perdón. Vamos a poner el ejemplo de la empresa El Progreso y el ejemplo de la empresa La Quebrada. Esto es un ejemplo muy sencillito, ahorita como quiera vamos a ver uno más en forma. Si se fijan aquí, en la empresa El Progreso, el balance general nos dice que tiene 1 millón de activos y tiene 200,000 pesos de pasivos, por lo cual su capital contable es de 800,000 pesos. Es decir, activo menos pasivo es igual a capital contable, que en este caso son 200,000 pesos. Aquí, como se puede advertir, es una empresa relativamente sana desde el punto de vista financiero. Ahorita, sin meternos a tanto detalle, nada más les digo que, y creo que la vez pasada también se los comenté, que para que una empresa sea financieramente sana debe de tener por lo menos una relación de 2-1, es decir, debe de tener 2 activos circulantes contra un activo, contra un pasivo, es decir, si yo tengo 200,000 pesos en el activo, debo de tener al menos 100,000 pesos en el pasivo para que sea sana. Obviamente, generalmente se toma lo que viene siendo el activo circulante porque es lo que está, o es efectivo, o es más rápida conversión en efectivo en el caso del activo, y en el caso del pasivo, las deudas que son a corto plazo. Entonces, en el caso de la compañía, para este ejemplo, que es El Progreso, el balance general nos muestra que financieramente es una empresa sólida porque tiene 1 millón de pesos en activo y 200,000 pesos en pasivo. El siguiente ejemplo es el de la empresa La Quebrada, donde nos dice que tiene
un activo de 1,000,000 y tiene pasivos por 900,000 pesos, por lo cual su capital es solo de 100,000 pesos. Si se fijan la diferencia de la empresa A o de la empresa El Progreso contra la empresa La Quebrada, pues obviamente tienen prácticamente la misma cantidad de activos. La diferencia es que sus pasivos, pues prácticamente es una relación de 1 a 1. Aquí en este ejemplo, estamos poniendo todos los activos, ¿verdad? Activo circulante, fijo y diferido, y pasivo circulante, fijo y diferido, y igualmente de este lado. Pero generalmente cuando se hacen análisis financieros, generalmente nada más se toma el activo circulante. Sin embargo, ahorita vamos a mencionar por qué se ponen estos ejemplos. Aquí, si se fijan, solamente su capital es de 100,000 pesos. ¿Aquí qué significa? Que la empresa tiene, financieramente está mejor la empresa El Progreso que la empresa La Quebrada. ¿Por qué? Porque sí tenemos activos, pero realmente tenemos también deudas. Nuestro capital es muy mínimo, no tenemos el suficiente capital o la suficiente liquidez para hacer frente a nuestros compromisos. O en un momento dado habría que analizar si esos pasivos, todos son, o más bien dicho, todos esos activos son circulantes, fijos o diferidos, porque a lo mejor son fijos y no los podemos convertir realmente en efectivo, en dado caso de que los pasivos circulantes, que los pasivos sean circulantes, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, en el primero la situación financiera es mucho más favorable que en el segundo, ya que el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo. Esto es, con el activo se puede liquidar fácilmente el pasivo, que es lo que mencionábamos ahorita. Si se fijan, pues no hay ningún problema. Si tenemos 1,000,000 de activos y 200,000 de pasivos, no creo que haya ningún problema por eso, por ese tema. Y en el segundo se tendría que realizar el activo, a veces a menos del costo, para poder liquidar el pasivo, y quizá no alcance. Es lo que les mencionaba ahorita. Dependiendo de la cantidad y del tipo de activos o de pasivos que se trate, para el caso específico de este ejemplo, pues es muy probable que si aquí en el activo tenemos 200,000 pesos en activo circulante y 800,000 o 600,000 pesos en activo fijo y 200,000 pesos en activo diferido, pues obviamente sí tenemos 1,000,000 en total, pero a lo mejor nada más tenemos 200,000 en efectivo. ¿Qué pasa si tenemos que cumplir con estos pasivos de 900,000 y son de exigencia inmediata? Es decir, que sean de pasivo circulante porque se tienen que liquidar en un año. Si no generamos suficientes activos u operación para poder hacer frente a esos pasivos, vamos a tener que malbaratar o tenemos que realizar ese activo en circulante para poder hacer frente a esos pasivos que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí a eso se refiere, con que en el caso de la segunda empresa, pues obviamente está en una situación diferente a lo que está la primera empresa. ¿Ok? Dice que el balance general únicamente también presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, o sea, a la del día en que se practica. Porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no presentaría exactamente la misma situación. Permítanme. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí habla específicamente que está a una fecha determinada. Les digo, yo no he visto en la experiencia laboral y no me ha tocado ver en alguno de los casos, salvo casos muy puntuales y que se tiene que ver reflejado algo muy puntual, que se saquen estados financieros diarios, aunque balance general diario. Aunque aquí diga que una fecha determinada se tiene que definir, por ejemplo, generalmente son al último día del mes que corresponda. Si nosotros quisiéramos decir, ¿sabes qué? El día 30 de junio yo tengo un balance general y tengo 1,000,000 de pesos en activo y 200,000 de pasivo, mi capital contable es de 800,000 pesos. ¿Qué significa? Que a lo mejor a la semana esa información financiera ya no va a ser la misma. Por eso dice que la información financiera presentada en el balance general únicamente es válida a la fecha en la que se realiza. ¿Por qué? Porque hay operaciones que van a irse realizando y ya va a cambiar la situación financiera de la empresa, como lo vamos a mencionar más adelante. Pues hay operaciones que dice que no presentaré la misma situación debido a que los saldos de las cuentas serían distintas, aun cuando no se practicara ninguna operación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pues hay operaciones que se realizan solas, es decir, sin la intervención de ninguna persona, y vamos a poner el siguiente ejemplo. La baja del valor que sufre el mobiliario por el transcurso del tiempo, la amortización que sufren los gastos de instalación o los activos diferidos,
o la pérdida del valor que provoca la volatilización de líquidos almacenados, en el dado caso de que haya un activo que sea de ese tipo y que sea parte de nuestra mercancía para la venta. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la empresa realice o practique un estado financiero al 30 de junio y esa empresa ya haya considerado, tenga activos fijos. No sé si les comenté, si no les vuelvo a comentar, que cuando hicimos la clasificación de los activos circulantes son efectivo y los activos fijos son bienes que se adquieren con la intención de no venderlos, sino que se utilizan para la operación de la empresa. Y les mencionaba yo que esos activos son los activos fijos. Los activos fijos como tal, la mayoría tienen algo que se le conoce como depreciación, es decir, que va perdiendo su valor con el paso del tiempo. Y a excepción de los terrenos, que mencionaba también que los terrenos, a reserva de ver la plusvalía donde esté ubicado el terreno, generalmente suben su valor. Por eso cuando compramos un terreno en un determinado lugar y dependiendo los servicios que vaya viendo o las diferentes modificaciones que vayan acercándose a ese terreno, el terreno en lugar de, si lo compramos en 100 mil pesos, a lo mejor un año ya vale 500 mil pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo? Que si vamos a decir al 30 de junio tengo un valor de mi activo fijo de 500 mil pesos en el balance general y de ese activo fijo algo es equipo de transporte, mobiliario de equipo de cómputo, al restarle yo el valor de la apreciación al 30 de junio me da un saldo de 500 mil pesos. Suponiendo que no hubiera ninguna operación de ventas, de compra de mercancía, de gastos financieros dentro del estado de resultados que haga que se modifique nuestro aumento tanto en el activo o en el pasivo de acuerdo a las variaciones que haya en estas cuentas y que afectan directamente el capital. Si quisiéramos generar un nuevo balance general el 31 de julio, aunque no haya operaciones, el valor de nuestro activo fijo ya no va a ser de 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el activo fijo sufre una pérdida por el paso del tiempo. A eso se refiere con este ejemplo, por la baja del valor que sufre el mobiliario por el transcurso del tiempo. Mismo caso, suponiendo que ya no tengamos operaciones, pero que sí hayamos tenido activos diferidos, los cuales tenemos que ir amortizando o gastos de instalación, pues obviamente como un pago anticipado, a lo mejor el valor al 30 de junio de ese activo del pago que hicimos anticipado ya no va a tener el mismo valor al 31 de julio. Por eso dice que se tiene que hacer el balance general a una fecha determinada y que obviamente nada más en esa fecha es la fecha que tiene validez, porque si lo practicáramos en otra fecha, haya o no haya operaciones, en la mayoría de los casos la situación financiera de la empresa ya no va a ser la misma, sobre todo cuando hay operaciones que se realizan por sí solas, como en el caso de los activos fijos. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta de lo que estamos viendo o alguna duda? Si no, para continuar con el tema. No. Ok, vamos a continuar entonces. No, profe. Vamos a ver, ahora también dice, ¿quiénes son las personas interesadas en lo que viene siendo la situación financiera de la empresa? Nos dice que esta situación financiera o cómo está posicionada financieramente, no solo le interesa conocer al propietario, socio, accionistas, que ya dijimos que cuando es una persona moral o una empresa se tiene que constituir por socios de acuerdo a lo que nos dicte la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que recordar, de acuerdo a lo que vimos en capítulos pasados, que hay empresas lucrativas, no lucrativas, cómo se componen, que es prácticamente a grosso modo, las lucrativas son las que perciben una ganancia, una utilidad, y las no lucrativas son las que se crean con otros fines como las asociaciones religiosas, las asociaciones civiles, etcétera. Pero también existen otras personas interesadas aparte de los socios o de los dueños, principalmente el Estado, a los que también les importa por lo siguiente. Cuando nosotros hablemos en términos, a lo mejor me voy a salir un poquito el tema de contabilidad, pero también es importante que lo sepan y si ya lo saben, pues refrescarlo. Cuando se hable de un Estado en términos políticos, en términos económicos, en términos financieros o en términos contables, un Estado se refiere a un país. En el caso específico, al momento de que dice que también le interesa al Estado, significa que le interesa al gobierno. ¿Para qué? Pues obviamente vamos a ver para qué le interesa al gobierno. Al Estado, ¿por qué le interesa al gobierno? Porque hay que entender
el gobierno, nosotros como tal, estamos obligados a contribuir con el gasto público. Y el gasto público, para que el gobierno pueda ejercer el gasto público en los diferentes programas que existen, sin meternos en cuestiones de política, tiene que haber algo que se llama hay un presupuesto que se hace de manera anual a nivel federal, donde se dice cuáles van a ser los ingresos de la federación o del gobierno a través de la ley de ingresos de la federación, y hay algo que se llama ley de egresos de la federación, que dice cómo se va a gastar el presupuesto o los ingresos que el gobierno adquiera. Obviamente los ingresos del gobierno en un 80% provienen de los impuestos que nos cobran tanto a las personas físicas como a las personas morales. ¿Ok? Dice que, retomando el tema de las personas interesadas, dice que a los propietarios o socios o accionistas les interesa conocer la situación financiera de la empresa para saber si los recursos invertidos en ella han sido bien administrados o si han producido resultados satisfactorios. Aquí es algo muy sencillo. Nosotros, si vamos a invertir en cualquier instrumento, pues obviamente no vamos a invertir para perder, ¿verdad? Vamos a invertir para ganar. Los socios invierten en unos instrumentos financieros denominados acciones, y las acciones son las que constituyen el capital social de las empresas. ¿Qué utilidad o con qué nombre se le conoce a las utilidades que esperan obtener los socios o accionistas o propietarios de las empresas por la inversión que hagan en esas acciones? Se les conoce como dividendos. Entonces, ellos necesitan ver, aparte de la utilidad o pérdida contable que haya, cuál es la situación financiera de la empresa, porque puede haber, sin meterme mucho en temas ya más financieros, puede haber muchas ventas, puede haber, podemos tener muchas utilidades, pero podemos estar en una situación de que vamos a suponer que las cuentas por cobrar a los clientes sean contratos a 5 meses. Ay, caray, pues a lo mejor sí tenemos la suficiente utilidad contable, pero no tenemos la liquidez financiera para hacer frente a los compromisos. Y vamos a suponer que digan, oye, pues si tienes una utilidad contable de 1 millón, pues yo necesito mis dividendos. Pues sí, nada más que necesitas ver el balance general para decirte que a lo mejor traigo 20 millones de pesos por cobrar en cuentas que me deben los clientes o en cuentas por cobrar, y mientras no me paguen, yo no te puedo pagar esos dividendos, ¿va? Por eso es que es importante para los socios o accionistas conocer la situación financiera de la empresa. El Estado, o sea, el gobierno, le interesa conocer la situación financiera de la empresa para que el pago de los impuestos respectivos ha sido determinado correctamente. Es lo que les mencionaba ahorita. Cuando nosotros presentamos una declaración a la Secretaría de Hacienda a través del sistema de administración tributaria, que es el órgano descentralizado que dicha secretaría creó para recaudar los impuestos, nosotros estamos obligados como personas morales y personas físicas a presentar una declaración anual. Esa declaración anual se presenta para el caso de las personas morales o empresas a más tardar el 31 de marzo del año siguiente que corresponda. En el 2020, el 31 de marzo del 2000. La declaración del 2020 venció el 31 de marzo del 2021. Para el caso de las personas físicas, sobre todo hablando de actividades empresariales, se venció el 30 de abril de este año, pero nos dieron prórroga hasta el 31 de mayo. Porque es importante también que el gobierno conozca esta situación. Cuando nosotros presentamos una declaración anual de impuestos, ahí tenemos que poner tanto nuestro estado de situación financiera como nuestro estado de resultados para que el gobierno vea cómo se determinó la utilidad o pérdida contable en el otro estado financiero denominado estado de resultados, y para ver si tiene razonabilidad las variaciones que haya habido en el estado de resultados y la situación financiera de la empresa. ¿Por qué lo tiene que ver el gobierno? Porque dentro de los cálculos fiscales que se hacen para el pago de impuestos, y que ahorita no es un tema, pero nada más lo voy a mencionar muy por encima, hay un efecto que se le llama ajuste inflacionario, en el cual tenemos que hacer un cálculo de nuestras cuentas por cobrar contra nuestras cuentas por pagar y hacer un ajuste de inflación que es un poquito más complejo, que ahorita no lo voy a explicar, pero tiene que tener una razonabilidad con lo que nosotros presentemos en ese ajuste inflacionario. Si nosotros le decimos al SAT, oye, ¿sabes qué? Tengo un promedio de cuentas por cobrar en el año de 1 millón y tengo un promedio de cuentas por pagar
en el año de 2 millones, pues obviamente voy a tener un interés inflacionario en contra. ¿Por qué? Porque tengo más deudas que derechos en el caso específico de las cuentas por cobrar. Y viceversa, si mis cuentas por cobrar, mis créditos son mayores que mis deudas, pues obviamente voy a tener un interés inflacionario a favor. Es por eso que también el gobierno o el Estado es interesado o es una de las partes interesadas en la situación financiera de la empresa que se plasma específicamente en el balance general. También le interesa a los acreedores, lo que vienen siendo las instituciones de crédito particulares que otorguen préstamos o proveedores que concedan crédito. Les interesa conocer esta situación financiera para conceder el crédito que alcancen a garantizar ampliamente los recursos de la empresa. Aquí esto es muy importante. Cuando las empresas o inclusive nosotros, a lo mejor nosotros a nivel empleado o a nivel actividad empresarial, vamos y solicitamos una línea, vamos a poner el ejemplo de que vayamos a solicitar una línea de crédito para adquirir capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Maquinaria en específico para producir un bien o equipo de transporte, etcétera. Lo primero que nos van a pedir, aparte de revisarnos el buró de crédito, es revisar cuál es nuestra situación financiera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo le diga al banco, yo soy el director de la compañía El Progreso y le digo al banco, ¿sabes qué? Yo necesito $1,000,000 para crear una máquina que me va a producir determinado número de unidades y esas unidades las voy a vender y yo voy a tener un retorno de la inversión en tanto tiempo. Va a decir, sí, tú me lo puedes decir muy bien, nada más que para eso preséntame tus estados financieros donde yo vea que si en un momento dado no llegas a tener operación, tú me vas a hacer frente a la deuda que estás adquiriendo conmigo. Te piden los estados financieros y obviamente te los cotejan con la declaración anual. ¿Sabes qué? Dame la declaración anual al 31 de diciembre, la que presentaste en marzo, y te debe coincidir con tus estados financieros. ¿Por qué? Porque una manera de demostrarle a esas personas interesadas o a esos terceros es que lo que yo le estoy plasmando en mi estado financiero es lo mismo que está en mi declaración anual. Si nosotros ponemos el ejemplo de la compañía El Progreso, pues probablemente si pido $500,000, ellos me van a decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque tiene suficiente liquidez o tiene los suficientes activos, por lo cual su capital es mayor para hacer ese compromiso. Pero si le mostramos un estado financiero donde la empresa no tiene la suficiente o está desde el punto de vista financieramente no está muy correcta porque tiene muchos pasivos, es muy probable que ese crédito no lo presten. O sea, es decir, hay un riesgo y por ese riesgo las empresas, específico las instituciones financieras, los bancos, las casas comerciales, etcétera, te van a prestar un dinero, pero no te lo van a prestar gratis, ¿verdad? Te van a cobrar un interés por ese dinero que te están prestando y obviamente ellos tienen que asegurarse que lo que te están prestando se los vayas a pagar junto con su interés. Si ellos miden que su riesgo es alto y que no tienen los recursos o los suficientes activos para hacer frente a esos compromisos, pues obviamente no nos van a dar nuestra línea de crédito. Reitero, igual también los proveedores, también aquí hacen mucha mención a los proveedores, aunque en la actualidad yo creo que algunos o muchos de ustedes ya han tenido alguna experiencia laboral, ya muchos de los proveedores con los que tratamos o con los que las empresas tratan ya son porque se conocen desde mucho tiempo y no hay ningún problema. No, dale la mercancía, acabo, ya sé que me la va a pagar tarde, pero me la va a pagar. O ¿sabes qué? Te voy a vender a Juan Pérez, yo sé que si me dice que me va a pagar un mes, me paga en 3 meses, pero sé que me la va a pagar. Pero si son clientes nuevos o sobre todo proveedores, más bien dicho, proveedores que nosotros queramos solicitar algún crédito para comprar mercancía, para nosotros vender o comprar maquinaria, crédito para producir, o acreedores en este caso, o en su defecto queremos comprar materia prima para producir un bien o un producto terminado a través de un proceso de producción, pues obviamente sí nos van a pedir la información financiera, sobre todo cuando son empresas muy rígidas. Hay que entender que a lo mejor la mayoría de las empresas en México no son grandes corporativos, son micros o pequeñas empresas, que son las famosas pymes, pequeñas y medianas empresas, pero en empresas muy grandes como FEMSA, que los controles para efectos de dar crédito son muy estrictos, pues ahí sí te van a revisar rigurosamente tu información financiera para saber si eres sujeto a crédito o no. Mismo caso en Ternium, ya ven que se dedica a producir acero para las diferentes
industrias del país o inclusive en el mundo, pues obviamente ellos tienen que ver a quién le van a dar la mercancía y que no vaya a tener ningún problema. A lo mejor si le van a vender mercancía a un monstruo que también sea metalúrgico, pues a lo mejor no hay tanto problema, pero si a lo mejor es un productor o es un cliente menor, pues a lo mejor ahí sí van a hacer un análisis más profundo de la información financiera. ¿Qué debe de tener un balance general? El balance general debe de tener algunos puntos que vamos a mencionar. Dice que para que la situación financiera indicada en el balance general sea lo más exacta posible, se deben de incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo correctamente valorizados, es decir, su valor, pues su verdadero valor, pues cualquier alteración, tanto de más como de menos en cada uno de estos rubros, se reflejará directamente en el capital. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que van para la parte administrativa, aunque nosotros aquí en la universidad no damos como tal la materia contable, pero ustedes como administradores informáticos o licenciados en mercadotecnia tienen que saber que generalmente los contadores realizan una operación al mes o al final de cada mes que se llama cierre contable. Esa actividad que tiene como objetivo o por qué se realiza precisamente para este tema, para que no se dejen de registrar operaciones, para que no queden operaciones que por sí mismas se realizan, como el caso de las depreciaciones, para hacer los asientos de ajuste correspondiente. ¿Para qué? Para que precisamente todos los activos y los pasivos estén correctamente reflejados y valorizados, es decir, que sea el valor real de cada uno de ellos para que se muestre efectivamente la situación financiera de la empresa. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros al 30 de junio tenemos un balance general, pero por alguna situación al contador se le olvidó registrar una venta, pues ya esa información financiera que estamos presentando en ese balance general no va a ser correcta. ¿Por qué? Porque si la venta fue de crédito, pues obviamente vamos a tener una disminución en la utilidad porque no está registrada en el estado de resultados de la venta, y vamos a tener una disminución en el capital porque no vamos a tener registrada la cuenta por cobrar en la cuenta de clientes, ¿ok? Es por eso es bien importante que deben de estar registrados y perfectamente valorizados cada uno de estos rubros. Dice que a fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de aparecer correctamente clasificados. Esto ya lo vimos, ahorita vamos a poner otro ejemplo, pero acuérdense que el activo, para poder ver un balance general, pues no vamos a poner el activo fijo del lado derecho ni el pasivo del lado izquierdo, todo debe llevar un orden. Los activos se deben de clasificar en circulantes, fijos o diferidos, los pasivos de igual manera y el capital debidamente identificado. Obviamente hay dos formas de presentar el balance general y ahorita vamos a ver cada una de ellas. El balance general que debe de contener dentro de lo que viene siendo la estructura de este estado financiero debe de tener un encabezado en el cual conste el nombre de la empresa o nombre del propietario, ejemplo, La Quebrada S.A.D.C.B., o si es una persona física con actividad empresarial, Juan Pérez Rodríguez, balance general, ok. Debe decir de que se trata de un balance general o estado de situación financiera, como lo quieran mencionar. Y la fecha de la formulación, es decir, al 30 de junio del 2021. Es decir, empresa La Quebrada S.A.D.C.V. o empresa Progreso S.A.D.C.V., balance general al 30 de junio del 2021. A eso se refiere el encabezado. ¿Qué debe de tener? Debe tener un cuerpo con el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el activo, circulante, fijo y diferido, nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el pasivo contable, que es circulante, fijo y diferido, y el importe del capital contable. Debe de estar firmado. Generalmente las personas que lo formulan son quien lo firma. En este caso, no por regla, pero generalmente lo hace el contador general de la empresa o el contador autorizado para eso. Y también lo debe de firmar el propietario del negocio. En el caso de si es un propietario, es decir, que sea la persona física, pues él lo puede firmar junto con el contador. Esa formalidad se hace sobre todo cuando se va a presentar
a las empresas que requieren la información, como el Estado, el gobierno, como los acreedores, como los prestamistas, como las instituciones financieras o como los accionistas. Pero también hay que recordar que si es una empresa muy grande, pues los socios no van a firmar, porque realmente los dueños de la empresa son los accionistas, que son los que invierten en la empresa para producir una utilidad. Pero si hay un consejo de administración o de acuerdo a cómo esté estipulado ese consejo de administración, ahí se dice quién o qué representante de ese consejo de administración junto con el contador debe de firmar el balance general. ¿Ok? ¿Cómo se presenta el balance general o estado de situación financiera? Tiene dos formas de presentarse, con forma de reporte y con forma de cuenta, que es lo que vimos la clase pasada, pero lo vimos así muy superficialmente. ¿Cómo se presenta el balance general con forma de reporte? Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. De acuerdo con lo anterior, vemos que el balance general con forma de reporte se basa en la siguiente fórmula: activo menos pasivo es igual a capital contable, y que expresada por medio de literales o simplificada es A menos P igual a C. Esta fórmula se le conoce como la fórmula del capital. Y aquí vamos a ver un balance general en forma de reporte. El que vimos la clase pasada, y ahorita vamos a ver otro ejemplo, es en forma de cuenta. Si se fijan aquí en este balance general, tenemos a la empresa La Mexicana SADCV, que este es el encabezado que veíamos ahorita. La empresa se llama La Gran Mexicana S.A. con un balance general, hace referencia a que es un balance general o un estado de situación financiera, y la fecha en la que se formula, que es al 31 de diciembre del 2012. Aquí cumplimos con la parte del encabezado. Lo que viene siendo el cuerpo es toda esta parte, que es donde se ve detalladamente y clasificadamente cada una de las cuentas de activo, de pasivo y el capital contable. De acuerdo a la forma en la que se presenta con forma de reporte, es el activo, que en este caso es el circulante, se hace la sumatoria de cada una de las cuentas y decimos que de caja tenemos 1,000,000, bancos 500,000 pesos, mercancías 1,500,000, etcétera, y la suma de nuestro activo circulante es de 4,500,000, ¿ok? Y luego nos vamos hacia abajo y tenemos el activo fijo, que consiste en edificios, mobiliario y equipo de reparto, y la suma de todos estos rubros que componen el activo fijo nos da 4 millones. Adicionalmente tenemos gastos de instalación que forman el activo diferido y nos da 200,000 pesos. La suma total de nuestro activo, es decir, circulante más fijo más diferido, nos da 870,000 pesos. Adicionalmente tenemos lo que viene siendo las cuentas de pasivo. Tenemos el pasivo circulante, lo cual se consta en este ejemplo de proveedores por 1,800,000 de documentos por pagar y 200,000 por acreedores diversos, lo que nos da un pasivo circulante de 2 millones. También tenemos pasivo fijo o a largo plazo, que es de acreedores hipotecarios. Recordemos que cuando vimos la clase anterior mencionábamos que los acreedores hipotecarios se clasifican como fijo o a largo plazo porque generalmente su pago es mucho mayor a 1 año, o su nivel de exigibilidad o grado de exigibilidad es mayor a 1 año, y tenemos 1,000,000 de pesos, y tenemos un pasivo diferido de 100,000 pesos por concepto de rentas que cobramos de manera anticipada. La suma de los 3 rubros del pasivo nos da 3,100,000, con lo cual nuestro capital contable sería de 5,600,000, es decir, activo 8,700,000 menos 3,100,000 de pasivo nos da nuestro capital contable de 5,600,000 pesos, ¿ok? También se puede presentar en forma de cuenta. En esta forma se emplean 2 páginas. Aquí nada más hago un comentario. Aunque aquí en la literatura diga que son 2 páginas, nada más se presenta en una sola. Y en esa página del lado izquierdo se nota clasificadamente el activo y en la derecha el pasivo y el capital contable. Esta forma de presentar el balance general es la más común. Perdón, antes de que se me pase.
En el caso del balance con forma de reporte, aquí está todo el cuerpo de lo que viene siendo el balance general y al calce vienen las personas que firman. Si se fijan, mencionamos que lo tiene que firmar el contador que lo hizo y autorizó y el propietario del negocio. Y aquí en este caso, si se fijan, viene quién lo elaboró. En este caso fue el contador Eric Hernández Sánchez, que es el contador general de esta empresa. Y en este caso el ingeniero Manuel Robles Márquez es quien lo autorizó. Es decir, en este caso, aquí aunque diga propietario, pues debería ser socio o ¿por qué? Porque es una persona moral, ¿va? Y generalmente las personas morales, aunque hay una forma actual de una persona moral que es una sociedad anónima simplificada con un solo socio, en la práctica generalmente debe decir aquí otro cargo y no necesariamente propietario, ¿ok? Les comentaba que en el caso del balance general con forma de cuenta es el que comúnmente se utiliza en la práctica. Me ha tocado solamente una vez en mi experiencia ver este ejemplo que es en forma de reporte. En esta forma se emplean ya les mencioné que no se emplean 2 páginas, solo se emplea una y que obviamente en esa se debe de notar del lado izquierdo clasificadamente el activo y del lado derecho clasificadamente el pasivo y el capital contable. Como puedes observarse, el activo es igual al total del pasivo más capital, por el cual el balance general con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula. Es activo es igual a pasivo más capital y por medio de simplificación o literales queda es A igual a P menos C. Y vamos a ver el ejemplo de ese balance general, que este es el que mencionábamos en la clase pasada. Si se fijan, a diferencia de que es el de reporte, donde se anotan de manera vertical la suma, se van clasificando los activos de manera vertical y luego los pasivos y hacemos una resta de este menos y tiene una fórmula diferente, es activo menos pasivo es igual a capital. Y si lo vemos en la forma de reporte, pues obviamente, en forma de cuenta, lo vamos a ver activo es igual a pasivo más capital. Que si lo vemos también desde el punto de vista es activo menos pasivo es igual a capital contable, ¿verdad? Pero aquí para efectos de presentación esa es la fórmula. Si se fijan, aquí están clasificada, ordenada y clasificadamente cada una de las cuentas del activo, donde vienen clasificadas por circulante, fijo y diferido, nos da un total del activo. El pasivo está clasificado del lado derecho, donde vienen cada una de las cuentas ordenadamente y clasificadamente de manera correcta, y activo es igual a pasivo más capital. En este caso, si restamos los 3.867.000 pesos menos 1.150.000, nos da el capital contable de 2.717.000 pesos. En sí, la fórmula de determinar el capital contable es la misma. Lo único que cambia es la forma en la que presentamos el balance general. Aquí en este balance general, cuando veamos el tema de estado de resultados, les voy a explicar. Cuando se hace un estado de resultados, se tiene que determinar una utilidad o una pérdida contable. Esa utilidad o pérdida contable que se determina en el otro estado financiero debe de verse reflejada aquí. Aquí no lo puse para no meterme ya más en tanto detalle, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que el capital contable sea de 2.717.000 pesos. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Probablemente este capital contable está constituido por, un ejemplo, 2 millones de pesos de aportaciones de capital social que hicieron los socios y 717.000 pesos de la utilidad contable que viene del estado de resultados. Pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es importante que conozcan lo que es el balance general, cuáles son sus formas de presentarse. Y ya cuando veamos el estado de resultados, les voy a decir, miren, esta utilidad tiene que verse reflejado en este rubro de capital contable. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda de la clase vista el día de hoy referente al balance general? Abro los micrófonos para cualquier duda que tengan. No, maestro. No, todo bien. Muy bien, gracias. Ahí
donde dijo que el balance general, donde es estable, es por decir que tiene que dar más de la mitad del activo. A ver, no le entendí la pregunta. Otra vez, Mónica, discúlpeme. Ya ve que en el balance general al activo se le resta el pasivo. ¿Sí? El balance general, para decir que es estable, comenta usted, tiene que ser mayor al pasivo. Sí, yo lo que les comentaba, por eso no me quiero meter mucho en cuestiones financieras, eso es algo que yo les doy como un tip para las personas que van a la parte administrativa. Cuando se hace un análisis de un estado financiero, no es que sea estable, significa que financieramente una empresa es más sólida cuando sus activos son mayor a sus pasivos y sobre todo cuando sus activos circulantes tienen una relación de 2-1. Un ejemplo, que usted en el activo circulante tenga 1,000,000 de pesos y en el pasivo circulante tenga 500,000 pesos. O que tenga 2 millones de activo circulante y 1,000,000 de activo circulante. ¿Por qué? Porque así es la manera en la que se mide la liquidez, hablando desde el punto de vista liquidez. Pero si lo quiere ver desde el punto de vista financiero, independientemente de cómo se realicen los activos o cómo se clasifiquen, lo correcto es que tengamos más derechos o bienes, es decir, más activos, o que en comparación con las deudas o obligaciones que tengamos. La estabilidad de una empresa no es que sea estable, es que financieramente tiene tiene un mejor posicionamiento para hacer frente a sus compromisos. ¿Ok? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? No. Bueno, si ya no tenemos ninguna duda, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo nada más a manera de resumen, para ya dar por terminada la sesión de esta semana. La próxima semana va a ser una sesión a lo mejor un poquito más corta, donde vamos a mencionar los puntos claves que vimos en cada una de los 5 capítulos y que nos pueden servir de base para el examen parcial. El examen parcial, ya ahorita lo estoy configurando para que esté listo a partir de la próxima semana, del 9 al 12 de julio, para que ustedes presenten el examen. Van a tener 2 intentos, son 30 preguntas, van a ser muy relacionadas con lo que hemos estado viendo, pero no significa que como quiera ustedes no le den una repasadita a la bibliografía, independientemente de las actividades que han estado contestando, de las sesiones síncronas en las que han estado participando y en el caso del capítulo 2 que mandaron de manera manual lo que viene siendo la actividad, como quiera hay que revisar cada uno de los capítulos que vimos en esta primer parte del curso, que es el 1, 2, 3, 4 y 6. Esta semana no hay foros, pero la próxima semana nada más va a ser una semana de repaso previa al examen parcial y vamos a ver los puntos más relevantes de eso. Como resumen del día de hoy, nada más hay que llevarnos como sustancia o como producto final que el balance general es un estado financiero que muestra la situación, valga la redundancia, financiera de la empresa en un periodo determinado, que se debe de practicar a una fecha determinada y que obviamente tiene una validez para su análisis a la fecha en la que se practicó. Ya vimos que probablemente si el estado financiero el mes siguiente lo volvemos a sacar, aunque no haya tenido operación en la empresa, es muy probable que ya no vaya a ser la misma situación por las actividades que se realizan propias, como el caso de la depreciación, las comisiones financieras de los bancos, la amortización de los gastos diferidos, la amortización de los pasivos diferidos, etcétera. El balance general tiene 2 formas de presentarse, se presenta en forma de cuenta y en forma de reporte. En ambos casos tiene que contener forzosamente un encabezado donde se haga referencia al nombre de la empresa o propietario, debe de hacer referencia a qué es un balance general, a qué fecha se practica, debe de tener un cuerpo donde nos diga cómo están clasificados los diferentes rubros de activo, pasivo y capital contable, y debe de estar firmado por las personas autorizadas de acuerdo a los lineamientos o el control interno que tenga cada negocio o cada empresa. Los balances generales, generalmente, aunque para efectos fiscales se tenga que presentar una vez al año ante la Secretaría de Hacienda,
las revisiones se hacen de manera mensual. En la mayoría de las empresas se hace de manera mensual para tener una situación más clara en la empresa y no esperarnos tanto tiempo para tomar alguna decisión. Es muy importante que en el balance general se muestren todas las operaciones de la empresa y que estén correctamente valorizados cada uno de los rubros de activo, pasivo y capital, porque si no es así, obviamente la situación financiera que se está mostrando en ese reporte o en ese estado financiero no va a ser la adecuada y por lo cual podemos caer en una situación de una mala toma de decisiones, un mal pago de impuestos o una negativa para un crédito en un momento dado que se solicite. O para las partes interesadas, porque si vemos que el socio dice, oye, pues no estamos generando utilidades y a lo mejor no tengo cobranza, pero pues la cobranza a lo mejor no se registraron bien las operaciones, entonces pues a lo mejor la decisión del socio va a ser retirar su capital por una situación que a lo mejor no es correcta. Es por eso que debe de estar perfectamente registrados, valorizados y clasificados en el estado financiero. Si ya no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su participación en esta semana. Nos vemos la próxima semana para ver lo del curso. Les encargo la actividad para esta semana y cualquier duda o cualquier situación que tengan respecto a la clase, con toda confianza háganmelo saber a través del botón contacta a tu tutor y estamos para responder las dudas que vayan teniendo. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena noche. Saludos. Hasta luego, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.